dentro del agua. Para comenzar mi día, busco a Dios de mañana, busco su compañía, busco a Dios de mañana, para comenzar mi día, busco a Dios de mañana, busco su compañía, busco a Dios de... Muy bien, niños, buenos días. El día de hoy vamos a hablar de una niña bendecida. Sí, una niña bendecida. Pero vamos a iniciar esta historia con Jairo. Jairo era su papá. Él era una persona muy importante en las sinagogas, ¿no es cierto? En las iglesias. Porque antes a las iglesias le llamaban sinagoga, ¿no es cierto? Entonces, él era una persona muy importante ahí. Un día, lo que pasó fue que un día su hijita estaba muy enferma. Su hija estaba con mucha fiebre y él no sabía qué hacer porque no le podían bajar esa fiebre a su hijita que estaba muy enferma. Aquí está su hijita, ¿ves? Sí, y entonces él de repente se acordó que Jesús hacía muchos milagros y entonces él fue a buscar a Jesús para que Jesús viniera y sanara a su hijita. Empezó a buscarlo por todos lados porque él sabía que Jesús andaba por ahí predicando su palabra y haciendo milagros, ¿no es cierto? Entonces él lo pilló a Jesús y empezó a meterse entre medio de la gente para poder llegar donde él estaba, porque miren, aquí está Jesús y se ve que anda con mucha gente porque Jesús andaba haciendo muchos milagros, ¿no es cierto? Y hablando de su palabra, ¿no es cierto? También él. Entonces, este papá, muy preocupado, llegó donde él y le dijo: Jesús, por favor, necesito que vayas a mi casa y que sanes a mi hija porque ella está muy enferma y no le podemos bajar la fiebre. Por favor, ayúdanos, Jesús, que mi pobre hija está muy enferma. Y va detrás de él, llega una persona que era conocida, ¿no es cierto?, de Jairo, y le dice: ya no le molestes a Jesús, porque tu hija ha muerto tu hija, ya no va a vivir, le dijo. Entonces, él le insistió a Jesús que fuera a su casa para que fuese a ver a su hija y que la sanara, porque para él todavía su hija no había muerto, ¿no es cierto? Entonces Jesús fue con él. Sí, Jesús fue con él, ¿no es cierto? Le acompañó a Jairo hasta su hogar para así poder ver a la niña, ¿no es cierto? Entonces llegaron hasta la casa y Jesús vio que toda la gente lloraba y le decían a Jairo que su hijita había muerto, que ya había fallecido, que no se podía hacer nada más por ella, ¿no es cierto? Entonces Jesús le dice que esté tranquilo, ¿no es cierto? Jesús le dijo a Jairo, ¿saben qué le dijo a Jairo Jesús? Jesús le dijo: no tengas miedo, cree nada más. Sí, Jesús le dijo que no tuviera miedo, ¿no es cierto? Que creyera que su hija estaba viva. Y también le dijo: ella solo duerme, ella solo está durmiendo, no está muerta. Y la gente a su alrededor se reía y decía: pero ¿cómo va a estar durmiendo si la niña murió? Decía la gente, ¿no es cierto? Está loco, porque la niña está muerta. Y Jesús le pidió que sacaran a toda la gente de adentro, ¿no es cierto?, del dormitorio donde estaba la niña. Y la gente salió. ¿Y saben lo que dijo Jesús? Le dijo a la niña: levántate. Y la niña en eso abre los ojos, ¿no es cierto? Como vemos aquí en esta imagen,
la niña abre los ojos y se levanta y todos están muy contentos, ¿no es cierto? Porque la niña se levantó, despertó, ¿no es cierto? Porque Jesús le dijo al papá, le dijo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Y eso fue lo que pasó. Él creyó en que Jesús le estaba diciendo que su hija estaba durmiendo, que estaba descansando y que su hija iba a ser sanada si él creía, ¿no es cierto? Al creer, al que su papá pudo creer en esto y creer de que Jesús le iba a ayudar a sanar, entonces sucedió el milagro en que la niña despertó, abrió sus ojos y abrazó a su mamá, a su papá, a sus familiares, ¿no es cierto? Y luego de todo esto le dijo, la niña está despierta, ¿ves? Y ahora denle de comer porque se despertó con mucha hambre, tenía hambre. Le dieron de comer, ¿no es cierto? Y esa fue la historia de Jairo, de su hija que había fallecido, pero le tenemos otra historia más. En esta historia hablamos del hijo de una viuda, ¿no es cierto?, que vivía en Naín. Esta viuda vivía en Naín y resulta que Jesús iba adentrando a ese pueblo llamado Naín y vio que la gente lloraba y escuchó su llanto, sus lamentos y escuchó también a una persona que dijo, qué pena, el niño ha muerto y la mamá está muy triste, la mamá es viuda y su hijo le ayudaba y trabajaba para traer el sustento al hogar y ahora esta mujer quedó sola porque está viuda, no tiene su esposo y ahora más encima muere su hijo. Entonces a Jesús le da mucha pena todo lo que escuchó, ¿no es cierto? Y cuando ve que iban caminando con el ataúd de este niño, él va y se acerca y les dice, deténganse, quiero ver el ataúd. Y la gente le dice, no, si ya está muerto, lleva varios días muerto, no. Entonces, Jesús lo que hace es que vuelve a insistir, que abran el ataúd porque él quería verle, ¿no es cierto? Entonces abrieron el ataúd y Jesús le dijo, levántate. Y nuevamente hubo un milagro, nuevamente este niño resucitó, ¿no es cierto? Y vivió muchos años más con su mamá, que era viuda y le pudo ayudar y pudieron vivir felices, ¿no es cierto? El resto de su vida que él tuvo. Su segunda oportunidad que el Señor le dio, ¿no es cierto? Que Jesús le había dado. También tenemos la historia de Lázaro, ¿no es cierto? Lázaro, que fue amigo de Jesús, eran muy amigos, muy unidos, y resulta que un día Lázaro enfermó muy gravemente y las hermanas mandaron a buscar a Jesús para que fuera Jesús a ver a su amigo, ¿no es cierto?, a su amigo Lázaro, antes de que pasara algo más. Y se demoraron mucho en encontrar a Jesús. Y cuando Jesús logró llegar a donde estaba a su amigo ya lo habían sepultado, ya lo tenían dentro de estas cuevas, porque antes no los enterraban en un hoyo en la tierra, ¿no es cierto? Tenían cuevas donde los metían a la gente. Entonces Jesús va y le dice que se levante Lázaro, que venga, que camine, ¿no es cierto? Y la gente decía, no, pero ¿cómo? Si ya lleva varios días muerto. Y ese fue otro milagro más que hizo, y Lázaro revivió y salió con todas sus vendas, así como le vemos aquí, ¿no es cierto? Que va saliendo Lázaro de dentro de este lugar donde lo tenían ya sepultado, ¿no es cierto? Y sus hermanas, aquí las vemos que están muy felices porque Lázaro revivió, ¿no es cierto? Sí, estas son las 3 historias que hemos visto en este día, ¿no es cierto?
la hija de Jairo, que había fallecido por una enfermedad, y el Señor y Jesús la sanó. Hemos visto también el hijo de la viuda que vivía en Naín, y también él fue y le devolvió la vida. Hemos visto también a Lázaro, ¿no es cierto?, que Jesús también le devolvió la vida a su amigo, y así muchos milagros más que hubieron, ¿no es cierto? Así, ¿no es cierto? ¿Y qué nos dice nuestro versículo entonces? Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. ¿Dónde queda esto? ¿Ven? El Señor Jesús le dijo a Jairo que creyera, y él creyó. Y su hija fue sanada, fue salvada, ¿no es cierto?, de la muerte. Ella volvió a la vida. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Entonces, ¿qué nos querrá decir el día de hoy el Señor? El Señor nos dice que si en nuestro hogar, en nuestra casita, en nuestra familia hay algún enfermo, alguien que esté enfermito, ¿qué debemos hacer? Creer nada más, ¿no es cierto? Debemos de creer en el Señor, de que Él lo va a sanar, de que Él lo va a salvar, ¿no es cierto? ¿Y cómo podemos hacer para que el Señor sepa que nosotros le creemos? Orando, ¿no es cierto? Debemos de orar, pedirle al Señor que sane a nuestro papito, a nuestra mamita, a nuestros primos, tíos que estén enfermos. Porque con esto de las pandemias, de este virus que anda, no nos queda nada más que creer en el Señor, ¿no es cierto? Porque Él nos bendice con vida y salud, y nosotros debemos de darle gracias y hablar con Él a través de la oración y creer que así va a ser, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Jesús nos dice: no temas. No tengas miedo, cree nada más. Y ellas serán salvos, ¿no es cierto? Eso nos dice el Señor en este día, que debemos de creer. Muy bien, niños. Ahora vamos a poner a esta niña en su lugar, ¿no es cierto? Vamos a sacarle esto, y ella es la hija de Jairo, ¿no es cierto? En este día ya hemos visto tres historias donde el Señor ha hecho sanidad, ha hecho revivir a estos personajes, ¿no es cierto?, de la historia. Y ya nos estarían quedando dos más y terminamos, ¿no es cierto? Pero quiero contarles también que estamos en el mes de la Biblia, así que vamos a dejar a estas dos historias para después, ¿ya? Para poder hablarles de la Biblia, acerca de la Biblia. La Biblia, podemos hablar de que la Biblia es como objetos. Ahí vamos a ver de qué se trata, cómo es la Biblia, ¿no es cierto? Y también tenemos que hablar acerca de los colores de la salvación. También vamos a hablar de eso, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora vamos a pasar a los materiales, ¿ya? ¡Piper, Piper! ¡Mira, allá va el patito Juan! Sí, ¿sabes que ayer lo encontré? ¿Y sabes lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? A ver, escucha. Encontré al patito Juan en la esquina del zaguán. Encontré al patito Juan en la esquina del zaguán.
sano yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá, No. obedece a tu mamá. ¿A mi mamá también? Y si lo haces el Señor, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? larga vida te dará. Mira vos. Ya, aquí tenemos todos nuestros implementos. Entonces, Qué bueno. la hojita que ustedes van a tener la vamos a doblar por la mitad. Y si lo haces Ya, el la vamos a Señor, doblar por la mitad larga y la vamos a vida te dará. recortar Bueno, aquí, Cada justo día en la mitad. a Jesús te deseo. Una vez que la tengamos recortada, Cada día vamos a pegar a Jesús te una deseo. parte aquí. Y también tu Biblia tienes que leer. Vamos a pegar la mitad, solamente la mitad. Y también tu Biblia tienes Esta que mitad leer. la vamos a Porque pegar así un niño bueno vas para realizar a ser. nuestro Obedece trabajo. a tu papá, De vuelta. obedece a tu mamá. Está bien. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Eso está buenísimo, Obedece a tu papá, Y la vamos a pegar aquí. obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Yo, Viper, yo leo la Biblia y también a veces oro. ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Sí, Queda me chuequita. parece... Ahora no me acuerdo mucho, pero sí, yo lo hago, a veces lo hago, Viper. Lo mejor escuchar Patito Juan. Encontré al Patito Juan en la esquina del zaguán. Encontré al Patito Juan en la esquina del zaguán. Una vez que ya la tenemos así, Y me dijo, ven que le vamos a escribir charlar. Un consejo sano nuestro yo versículo, te que es voy a dar. Y me Jesús dijo, ven que le vamos dijo a Jairo, a ¿cierto? Un Vamos a consejo escribir sano yo toda la te mitad. voy a dar. Ya Obedece a tu papá. Y vamos a escribir Obedece a tu mamá. con mayúscula Y si lo haces el Señor, Jesús larga vida te dará. le dijo Obedece a tu papá, Vos también, Viper, Jairo. obedece a tu mamá. Y a tu mamá también, ¿Qué le dijo Jesús a Jairo? No tengas miedo. Eso vamos a escribir. ¿Te lo imaginas al Patito Juan cantando? ¿Por qué? Cree nada más. Llama. Nada Espera, llama. Sí. más. ¿Qué tal? Usted se ha comunicado con Radio Y Ruido. aquí arribita le Hola, vamos a hacer Radio. unos Yo ojitos soy dormidos Viper porque y como no quería podemos pedir una dibujarla, canción. la carita ¿Y a quién como, se la quieres dedicar? como va aquí, ¿no es Y cierto? se la voy a dedicar Vamos a mi dibujar mami unos ojitos y también a dormidos. todas las mamis del mundo. Bueno, Ahí. entonces aquí escuchamos para todas las Y le vamos a madres hacer del mundo la pestañitas. canción Mami. Su nariz y su boquita hacia abajo. Mami, Ahora. mami. Y ahora al otro lado vamos a escribir y ella será. Desde adentro me hace Y cosquillitas. ella Tu calor. Tú haces la mejor será comida, la mejor sonrisa. Mi corazón nada. te dice así. ¿Esto queda es? Mami, 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 sos la Lucas mejor. 8, Mami, 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 50. no hay ¿Cierto? otra. Y aquí le vamos a hacer con los ojitos bien abiertos Papito, porque ¿qué le dirías a tu mami? Que la quiero mucho y que es la mejor mami del mundo. Y vos, Luqui, que me re gusta cuando me abraza y cuando me hace la leche. ¿Y usted, y ahora le chicos, vamos a qué le hacer una diría? gran sonrisa. Cuando vuelvo del colegio, ya tenés la leche para tomar. Y esto lo van a Mami, decorar muy me bien. dijiste siempre ¿Para que qué? antes de esa leche tengo Este que es nuestro orar. versículo, ¿cierto? Mami, ¿Cómo dice? mami, 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 Nuestro mami, versículo mami, dice,
ella será Mira cuando me enfermo. sanada. Me hace Lucas correr. 8:50. Muy bien, niños, y con esto hemos concluido con nuestra clase del día de hoy. Nos vemos el próximo domingo. Adiós.